Bienvenido a una lección sobre conjuntos de vectores linealmente independientes y dependientes. Para empezar, la independencia lineal y la dependencia lineal son ideas que se aplican a una colección de vectores. El concepto no se aplica a vectores individuales. Para probar la detección de lineales independencia y dependencia de un conjunto de vectores v1 a v resolvemos la ecuación vectorial homogénea, donde tenemos las combinaciones lineales de vectores v1 a v es igual al vector 0. Si solo la ecuación vectorial tiene una solución trivial, lo que significa C1 a través C son todos 0, luego el conjunto de vectores es linealmente independiente, lo que significa que no hay vectores una combinación lineal, y en el lapso de los otros vectores. Sin embargo, si la ecuación vectorial tiene soluciones no triviales, soluciones de significado donde C1 a C no son todos 0, entonces establecen vectores v1 a v depende linealmente, y esto también significa en al menos uno de los vectores. Es una combinación lineal y en el lapso de los otros vectores. Dos vectores dependen linealmente si y solo si son colineales, lo que significa que uno es una escala. O varios de los otros. Cualquier conjunto de vectores continuar con el vector 0 depende linealmente. El vector 0 es un múltiplo de cualquier vector. Y finalmente, si un subconjunto del conjunto de vectores v1 a través de vk depende linealmente de todo el conjunto de vectores v1 a vk también depende linealmente. Y ahora, echemos un vistazo a algunos gráficos de conjuntos de vectores que son linealmente dependientes y linealmente independientes. Aquí tenemos un gráfico de un conjunto de dos vectores NR2. Observe cómo los dos vectores son escala y múltiplos entre sí. Los dos vectores también son colineales, lo que indica este conjunto depende linealmente. Observe también cómo, si miramos el lapso de solo uno de los vectores, sería la línea que contiene el vector, esta línea amarilla aquí. Así que si empezamos con un set que contenía uno de los vectores y, a continuación, añadió el segundo vector al conjunto, observe cómo el lapso no aumenta, que es otra indicación que el conjunto de vectores depende linealmente. Y aquí tenemos un conjunto de dos vectores NR2, que es linealmente independiente. Observe cómo los dos vectores no son escalados ni múltiplos entre sí y no son colineales. La envergadura de estos dos vectores NR2 sería el plano de coordenadas completo. De cada vector individualmente, el lapso de cada individuo vector serían las líneas amarillas y, por lo tanto, si empezáramos con el conjunto con uno de los vectores y luego incluya el segundo vector, el lapso se haría más grande, otra indicación de que el conjunto de vectores es linealmente independiente. Y ahora, echemos un vistazo a un conjunto NR3. Para este conjunto de tres vectores NR3, observe cómo los tres vectores están en el mismo plano, lo que significa que podemos escribir uno de los vectores como una combinación lineal de los demás, lo que indica un conjunto depende linealmente. Observe también cómo, si echa un vistazo a los vectores rojos y morados, el lapso será el plano amarillo, y luego al incluir el vector azul, que también está en el plano amarillo, el lapso no se hace más grande, otra indicación de tienen un conjunto de vectores linealmente dependientes. Y ahora, si lo comparamos a este conjunto de tres vectores, observe cómo el tercer vector ahora no está en el plano amarillo y, por lo tanto, el azul vector no se puede escribir como una combinación lineal de los vectores púrpura y rojo, y tampoco está en el lapso de los vectores púrpura y rojo, lo que indica este conjunto de vectores es linealmente independiente. Incluyendo el azul vector, el lapso se hace más grande. Así que un conjunto de vectores, v1 a v es linealmente dependiente si y solo si uno de los vectores está en el lapso de los otros vectores. Si el vector en el lapso de se eliminan los demás vectores, el lapso del conjunto no se ve afectado. En un conjunto de vectores dependientes linealmente, v1 a v generalmente no es cierto que cualquier vector v está en el lapso de los otros vectores, pero solo que al menos uno de ellos está en el lapso de los otros vectores. Echemos un vistazo a dos ejemplos de cómo mostrar si un conjunto de vectores es linealmente independiente o dependientes linealmente. De nuevo, el primer paso es configurar la ecuación vectorial que se muestra aquí en la parte inferior, donde tenemos las combinaciones lineales de los vectores dados en el configurado igual al vector 0, que ya he hecho aquí. Tenemos C1 veces el primer vector, más C2 veces el segundo vector, más C3 veces el tercer vector es igual a un vector 0. Desde aquí, podemos escribir el sistema de ecuaciones correspondiente, que estaba mostrando aquí a la derecha, donde la primera ecuación es 2C1 más 3C2 más C2 más C3 es igual a 0. La segunda ecuación es C1 más 0 es igual a 0, o simplemente C1 es igual a 0, y luego tenemos la tercera ecuación, que es 0 más 2C2.
más 2c sub 3 es igual a 0, o 2c sub 2 más 2c sub 3 es igual a 0. Y la última ecuación es solo 0 más c sub 2 más 0 es igual a 0 o c sub 2 es igual a 0. Así que desde aquí, normalmente configure una matriz aumentada y luego escriba la matriz aumentada en forma de escalón de fila reducida, pero en este caso, observe cómo la segunda ecuación nos dice que c sub 1 debe ser igual a 0. La tercera ecuación nos dice que c sub 2 debe ser igual a 0. Y luego, si usamos estos dos valores que dicen en la primera ecuación, si c sub 1 y c sub 2 son 0, observe que c sub 3 también debe ser 0. Y por lo tanto la única solución es la solución trivial y, por lo tanto, el conjunto de los vectores son linealmente independientes. Ahora, si queríamos resolver esto usando una matriz aumentada, he mostrado el trabajo a continuación donde la primera ecuación nos da la fila 2, 3, 1, 0, la segunda ecuación nos da la fila 1, 0, 0, 0, la tercera ecuación nos da la fila 0, 2, 2, 0, y la cuarta ecuación nos da la fila 0, 1, 0, 0. Ejecución de matriz aumentada en forma de escalón de fila reducida. Tenemos la matriz a la derecha. Y una vez más, observe cómo la primera fila indica que c sub 1 es igual a 0. La segunda fila indica en c sub 2 es igual a 0. La tercera fila indica que c sub 3 es igual a 0. Solo tenemos la solución trivial de la ecuación vectorial homogénea que indica el conjunto de vectores es linealmente independiente. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Aquí tenemos un conjunto de 4 vectores y nos hacen la misma pregunta. ¿El conjunto de vectores es linealmente independiente o depende linealmente? De nuevo, el primer paso es configurar el ecuación vectorial homogénea y, a continuación, escribe el ecuaciones correspondientes, que he hecho aquí a la derecha. Para este sistema, definitivamente usaremos una matriz aumentada donde la primera fila es 1, 1, 0, 1, 0. La segunda fila es 2, 1, 3, 3, 0. La tercera fila es menos 1, 7, 1, menos 9, 0. Y la cuarta fila es 0, 2, menos 2, menos 2, 0. Ya escribí la matriz aumentada en forma de escalón de fila reducida. Observe cómo tenemos una fila de ceros en la parte inferior. Recuerde que las variables son c sub 1 a c sub 4. Sigamos adelante y etiquetemos las columnas. Por lo tanto, la primera fila indica que c sub 1 más 2 c sub 4 es igual a 0. La segunda fila indica que c sub 2 menos c sub 4 es igual a 0. La tercera fila indica que c sub 3 es igual a 0. Y fíjate cómo si identificar las posiciones de pivote, o las columnas de pivote, c sub 1, c sub 2 y c sub 3 son las variables básicas o variables principales, y c sub 4 es una variable libre, lo que indica que el sistema tiene un número infinito de soluciones. Y, por lo tanto, la ecuación vectorial tiene más soluciones que solo una solución trivial, que indica el conjunto de los vectores dependen linealmente. Si quisiéramos exponer estas soluciones para c sub 1 a c sub 4, ya que c sub 4 es una variable libre, podemos decir que c sub 4 es igual a c sub 4 y luego nos gustaría escribir c sub 1 y c sub 2 en términos de c sub 4. Por lo tanto, tendríamos c sub 1 igual menos 2 c sub 4. C sub 2 es igual a C sub 4, C sub 3 es igual a 0, y C sub 4 es C sub 4. Esta parte no es realmente necesaria. Tan pronto como sabemos que tenemos más soluciones que la solución trivial, conocemos este conjunto de vectores depende linealmente. Espero que esto te haya resultado útil.